Chicos, solo vine a decirles por ahora que esto puede ser considerado como relleno, porque ando muy ocupada con varias cosas, entre esas un proyecto súper ambicioso que llevo haciendo desde mitades del año pasado, y un poco de mis asuntos como diseñadora gráfica, por lo que si tienen dudas en cuanto a mi actividad o si me desaparezco por meses, esa es la respuesta. Trataré en la medida de lo posible brindar vídeos en un plazo mayormente consistente, pero por ahora no puedo asegurarles nada. Las creepypastas. Amadas por unos, detestadas por otros a puntos absurdos. Pero lo que sí me parece innegable asumir es que suelen ser el medio más mal interpretado por la parte mala del mismo. Pero ¿alguna vez han pensado que quizás no pueda ser del todo así como dicen? Eso es algo que me gustaría hablar hoy. De mis opiniones impopulares de las creepypastas. Cabe aclarar que aquí quiero poner variedad. Es decir, no solo quiero hablar de tropos que generalizaron ciertas creepypastas o clichés en cuestión, sino también de historias en concreto cuyo propósito con el paso de los años se terminaron volviendo un meme en la cultura popular. También, como es costumbre en todos mis videos, quiero dar a entender que no me gusta imponer mi opinión por encima de las de los demás, y que este video se hará con todo el respeto posible a quienes piensen de forma diferente. Recuerden, todas las opiniones son bienvenidas, siempre y cuando posean cierto grado de respeto ante las demás, sin imponer ni tratarlas de menos. Todos tienen derecho a pensar diferente, incluso si eso nos disgusta, pues eso al final de cuentas no tiene nada que ver con uno. También quisiera dar un punto de vista completamente unánime en cuanto a mi postura en cuanto a ciertas creepypastas en cuestión, nada más dejando un poco de lado mis sesgos de lado, para ver qué se le puede sacar a dichos pensamientos. Con eso dicho, empecemos de una vez. Algo que se habla mucho en las creepypastas son los clichés. Y cómo no serlo, si son los elementos más debatibles en cuanto a cada historia, desde su núcleo siendo el más cuestionable en cierto sentido. Pero, ¿y si les dijera que no tiene que ser realmente así? Cosas como los ojos hiperrealistas, la sangre, el misticismo y un poco los errores de video, son temas que a un espectador cualquiera los tomaría por desprevenidos en el comienzo, pero que luego de un rato terminan siendo poco menos que sandeces exuberantes de infantilismo y para aparentar ser algo que no son en verdad. Y sí, hay sus casos donde puede ser así, pero al igual que hay de todo un poco, hay que ver el otro lado de la moneda. No hay que ser un genio para darse cuenta de que dentro de juegos bien conocidos dentro de la cultura popular, como Deltarune, Undertale y Doki Doki Literature Club, existen un cúmulo de tropos que utilizan otras creepypastas como subgénero del terror desde sus comienzos, y eso no los detuvo de infundir un miedo o incomodidad palpables en el espectador, como lo haría cualquier otra creepypasta, ¿quién lo diría? El problema radica muchas veces en cómo se presentan más que en los tropos en sí. Piénsenlo por un segundo. En lugar de decir cosas como normalmente las sueles contar, tipo: el monstruo empezó a golpearme. No vas a causar un mayor impacto en el espectador, y es muy probable que no des el impacto esperado. Porque lo estás contando como si fuera cualquier otro dato del día, y ahí está el problema. Si tu narración es perfectamente reemplazable o si lo que cuentas, lo haces de una forma tan banal que suena como si estuvieras contando como te fuiste a la tienda a comprar el pan, sin subtexto ni nada por el estilo, acabarás aburriendo al espectador en poco tiempo. Así que en lugar de decir eso, piénsalo dos veces y di algo como:
y la enorme bestia, cuyos tentáculos acariciaban mi cabeza como serpientes, junto a una baba viscosa que salpicaba sin recelo y en pequeñas gotas mi nariz como si de sudor se tratara, levantó su enorme mano atestada de garras filosas para que con un movimiento fino, desgarrara lentamente los tejidos de mi camiseta. Pedazo por pedazo, mi pecho desnudo se expuso y con ello, la criatura empezó a deleitarse. ¿Verdad que así hace una diferencia? El truco es ver la escena como si fueras quien estuviera en la situación. Pregúntate, ¿qué sentirías al estar en una situación así? ¿Cómo respirarías? ¿Lograrías mantener la calma? ¿Qué sentiría tu cuerpo a nivel fisiológico al estar ante algo de lo que no puedes entender? Y así, para darte una mayor idea, más general y más sólida de lo que está pasando el protagonista con el fin de que sus sentimientos se transmitan de forma concisa y efectiva al lector. También procurará mantener algunas cosas a secas, o directamente jugar con la ambigüedad del espectador para incentivar y sugerir cosas que normalmente no traemos a colación si nos exhibieran de esa manera. Un ejemplo rápido de esto sería Fate Stay Night, que pese a ser de romance, comparte muchos de los elementos de terror que muchos grandes autores usan comúnmente, agasajados con una forma de narrar exquisita y que dejan mucho a la imaginación. Aquí puedo meter una parte primordial de la ruta de Evansville. El actor principal se ha marchado. Los únicos que quedan en el escenario son cadáveres silenciosos. Y algo devorándolos. Ahora ya no queda nada. El suelo de madera se transforma en un pantano sin fondo, engullendo la carne del hombre y la sangre derramada. Consume no solo al hombre, sino que a su vez a quien obedecía. El alma del Servant Caster es engullida por la oscuridad. No es un flujo legítimo. Llora en silencio. Se retuerce de dolor, solloza, se expone y finalmente consume al primero. Sigue caminando. No posee una voz, pero sigue caminando. Lo que antes se conocía como su voz, expresa su dolor con el cuerpo. No hay palabras, ni emoción. Nunca tuvo esas funciones. Pero aún sufre. Como si se hubiera dado cuenta de su existencia por primera vez. ¿Ven cómo hace una enorme diferencia? No hay que contarlo todo, solo lanzar datos aleatorios que en conjunto forman una gran imagen de lo que ocurre, no solo contarlos, porque para eso es que existe la ficción. En ir más allá de lo que tienes al frente, y de confiar en la capacidad de tus lectores de entender sin necesidad de irles tendiendo la mano para ello. Sé que a veces, y sobre todo hoy en día, suele ser un poco complicado, pero créeme que la ambigüedad y las capas de profundidad pueden hacer una enorme diferencia. El arte es acerca de explorar y encontrar nuevos horizontes, incluso en lo que ya se ha dicho hecho a lo largo de los años. Eso diferencia a un escritor capaz de uno genérico. Y eso igualmente es algo que me gustaría discutir como segundo punto. Que al igual que las historias, los personajes que se introduzcan en estas también importan. ¿Por qué digo esto? Porque si algo que las creepypastas antiguas tienen por sobre las nuevas, en más de un sentido claro, es que de ahí salían personajes icónicos y reconocibles hasta nuestros días. No como ahora que más parece que muchas creepypastas, independientemente de su calidad, siguen como una especie de fórmula sin indicios reales de innovar. ¿Quieren ver un ejemplo? Sonic Punishment y Satanic Sonic. Van de postproducción aquí. Justo cuando dije que Sonic Punishment no era tan mala, fue porque justo andaba en el inicio que si bien no es malo, se empieza a caer a pedazos conforme avanza la historia. Puntos muy asquerosos. Sé que debía haberla visto un poco más antes de dar un veredicto conciso, pero, no es que tuviera muchas ganas de revisar algo hecho por el innombrable Llorón. Aunque sea, tenía un concepto interesante, pero de ahí en más no se supo aprovechar de mejor manera. Ambas no son tan malas, sobre todo la segunda, pero como que les hace falta cierto tipo de chispa.
No sé si me entienden, pero a pesar de que pueden funcionar como historias por sí solas, ni los personajes ni lo que ocurre son tan extravagantes a diferencia de, por ejemplo, Sonic.exe. Sí, es horrible y todo lo que quieran, pero por lo menos supo tener una identidad pese a sus falencias. Lo mismo con Tails Doll, Jeff el Humano, The Killer, Slenderman, Penpal o Ness Godzilla. Muchas de estas siguen siendo recordadas a día de hoy por un simple factor determinante, y es que aparte de la calidad, también importa hacer resaltar a los elementos de la historia, porque incluso si es buena, esa misma historia no va a destacar. En absoluto, literalmente. Porque una historia también va más allá de tener un guión consistente, una redacción de ideas y una narrativa interesante. Si no puedes hacer por lo menos un elemento de tu historia que resalte, simplemente puede pasar como otra historia más. Incluso, puede ahondar en el terreno de lo genérico, porque, viendo un poco de creepypastas como las que ven en pantalla, a simple vista no verás el problema. Sin embargo, al analizarlas con lupa, encontrarás que todas se sienten muy iguales en ciertos aspectos, los que no terminan de convencer. Miren por ejemplo esta de FNAF. Por sí sola es interesante, y muestra el conflicto del juego, de que se basa de una forma más personal, pero igual, su redacción se siente demasiado barata, con demasiada sobreexposición innecesaria y párrafos sobrecargados de cosas innecesarias. No es suficiente como para tumbar la historia, pero sí se queda como es lo que le impide llegar a puntos mucho más álgidos en narrativa. Lo mismo ocurre con Satanic Sonic, que muy bien todo ese tema de los sectarios religiosos, haciendo juegos de propaganda dañina que a veces se van a los extremos, pero tampoco es necesario ir más allá de la introducción para darte cuenta de que la historia vive, no, se atraganta de exposición cada 5 minutos en lugar de mostrar las cosas de forma más natural, haciendo a la narrativa sentirse sobrecargada y no dejando mucho espacio para procesar lo que te está diciendo. También va para el tema de la sutileza. Si quieres hacer terror sutil, bien, por mi parte no hay problema, pero al igual que cualquier otro elemento en la ficción, si se abusa terminarás causando un efecto adverso en la misma y no causar lo que se supone la emoción que la historia quiere transmitir. Ejemplo de esto existe Gracias por jugar Rayman, que otra vez, no es mala, pero si se queda a deber a veces, debido a la sobreinsistencia por repeler la salsa, el vigor, los elementos que te hacen interesarte por una historia de este estilo, para volver a una historia que solo puede interesar a quienes conocen la saga, o de paso quienes tienen un sentido de exploración como el mío en cierto sentido. Porque es como si vieras una película de terror en donde no vemos en ningún momento al monstruo, ni siquiera al final, y solo se nos dice o cuenta lo que hace, con muy pocas apariciones de por medio. Hacer eso es demostrar un nulo entendimiento del cómo funciona el género del terror por sí mismo, porque aunque les duela, si no hay sangre, trauma, monstruos, o mínimo un sentido de tensión sobre tu historia, la terminarás volviendo muy insípida en el acto. Porque pueden odiar Jeff the Killer como quieran, pero si se imaginan que en medio de la noche aparece un sujeto, que ni idea quién sea, en tu habitación mientras tratas de dormir y por sobre todo con la cara desfigurada, lo primero que harás será irte de la cama corriendo, ¿no creen? O pedirle favor, lo mismo con Slenderman. Si te dicen que hay un sujeto engullendo a sus víctimas, apaleándolas con troncos, que controla fuego y que con tan solo verlo, te dará pesadillas por el resto de tu vida, pues claramente no volverás a dormir tranquilo, sabiendo que podrías encontrarte con algo así. Y si quieren ejemplos de malas historias, veamos a Sonic.exe. Porque directamente, si estás en un escenario donde algo aparentemente inofensivo termina resultando en un evento catastrófico donde una entidad cuasi demoníaca de un universo paralelo pueda tomar tu alma y ponerte dentro de un cuerpo que no es tuyo con el fin de torturarte por toda la eternidad, pues provocaría de todo menos lo que la creepypasta original intentó transmitir. No es como que no se pueda hacer algo icónico. Es que directamente necesitas hacer algo propio, antes que algo original. Todas las historias que les mencioné no son para nada originales, pero se mantienen dentro del podio de mejores creepypastas sin importar la época. Y ni siquiera es tan complicado, pero parece más bien que la gente solo se quiere enfocar en hacer una buena historia, sin tener en cuenta los demás detalles de la misma como la propia presentación, o qué tan propia se puede sentir la historia, y, voy a ser franca, esto no es algo que haya salido, sí o sí dentro de las creepypastas, sino un cáncer del entretenimiento actual y una consecuencia del análisis superficial y la masificación de los medios de crítica, con muchas comillas, pero eso es otro tema que no quiero ahondar de momento. También, como tema aparte, quisiera hablar un poco de las creepypastas que usan factor shock. Voy a ser simple y concisa con este aspecto. No
No lo usen, sobre todo si es con el único fin de provocar una reacción fácil en el espectador. Es una terrible idea, no. Sé que sonará contradictorio que yo, quien dice que los elementos de una historia no son el problema sino cómo se ejecutan, ande con esta clase de cosas, pero créanme, si hay un patrón que se ha ido normalizando con el paso de los años, y que ha resultado muy nocivo para nuevos autores y escritores de los últimos tiempos, es llevado directamente por esta clase de relatos. Si de por sí estamos lidiando con una enorme insensibilización a temas serios, al hacer este tipo de historias. No, esto ya ni se merece ser llamado historia, ese término es demasiado amable. Llamémosle vómito de relato, porque eso es lo que es. Hay un límite para lo que es una historia que usa temas sensibles como motor para una trama interesante, y lo que es usar dichos elementos de manera superficial como una herramienta barata. Si muchos de ustedes se quejan de los screamers o lo supuestamente infantilizado que está el terror hoy en día, esto es el extremo opuesto a dicha idea. Y muchas veces ni siquiera usan dichos elementos para algo interesante, sino simplemente se quedan tanto en lo básico, en lo simplón y sin gracia, sin dirección real, más allá de, otra vez, provocar repulsión en el espectador. Y lo peor es que la gente alaba esto por ese simple detalle, o sea, ¿por qué? ¿Qué tiene de interesante ver escenarios con un nivel de crudeza aún mayor si eso no añade nada a la historia al final? No digo que no lo entienda, porque yo también llegué a darle el beneficio de la duda a cosas como esta, al tomar un tema real en algo mucho más intrigante, pero no por ende voy a mostrarlo como un ejemplo a seguir en la escritura porque no lo es. ¿Se puede tomar en cuenta sucesos reales para creepypastas e historias de terror? Sí. Pero se necesita de dos elementos fundamentales, que ya hemos hablado aquí. Ya saben, sutileza, tacto, un poco de decencia humana que no involucre la teatralidad barata o el puro factor shock. Miren, voy a contar algo personal, y es que no me gustan las novelas de Stephen King. Su estilo naturalmente repugnante junto a su forma tan irreverente y grotesca de contar sus historias, me parece desagradable en muchos sentidos, se sienten que rozan una línea muy delgada entre lo morboso y lo irritable. Pero, ¿saben por qué lo considero mucho mejor que todas estas historias? Porque hay un commitment en hacerlo. No solo es mostrarlo solo por el hecho de mostrarlo, sino que siempre hay un motivo detrás, ya sea para denotar las peores facetas de una sociedad en los siglos pasados, como comportamientos o relaciones abusivas en su máxima expresión, sin romantizar nada ni ser tan exageradamente dramático. Por eso, aun con todas sus falencias, sigue siendo millones de veces mejor que lo que ves en todas estas historias. Así que piénsenlo dos veces antes de meter esta clase de elementos en creepypastas, si eso aporta o no, si simplemente es un tema del que no se tiene el más mínimo conocimiento de ello, se pueden ahorrar muchos problemas. Ok, ya con esos 3 pesos pesados a un lado, en esta parte quiero abordar temas que, a diferencia de los ya antes mencionados, son más contenidos y que generan mucha menos discusión y se pueden considerar caprichos de su servidora. ¿Están listos? Porque esto será breve. Considero que Tipsy Toby es mucho mejor historia que Jeff the Killer y muchas de su mismo subgénero. Esto porque simple y sencillamente es un escenario mucho más creíble que las demás, cuya base circunstancial de los acontecimientos reside única y exclusivamente en elementos absurdos y exagerados, al punto de volverse una parodia o algo ridículo, al no ser verosímiles entre sí. Y Ain't the Killer es en realidad una buena historia. No la original, claro, sino por la versión hecha como punto de vista alternativo de los eventos de la creepypasta hecha por Genful TV, quitándole muchas capas de ridiculización y haciendo ver a Jeff como lo que en realidad es, un monstruo. Sonic.exe 2 es mucho mejor que Round 2. Ambas son malas, pero por lo menos la primera tiene la más mínima decencia de seguir la fórmula de la creepypasta original, y hasta expandiéndola, con nuevos personajes, y un sentido más profundo de quién es la entidad conocida como X. Lástima que se haya quedado en lo superficial y no haya ahondado mucho más, pero bueno. Also, cuando se trata de creepypastas de Sonic, hay un patrón muy generalizado en donde las personas parecen tomar conceptos o ideas de conceptos e inflarlos a más no poder solo porque es diferente, sin tener en cuenta su ejecución o si de verdad puede salir algo bueno de ello, al ser la gran mayoría productos sin terminar, cancelados o que aún siguen en desarrollo.
Esto es un problema, porque si se sigue vendiendo un juego así solo por no ser lo mismo de siempre, alimentará un conformismo tóxico al tragarse cualquier cosa sin tener un mínimo de criterio de si funciona o si solo es puro espectáculo sin sustancia. Algunas creepypastas pueden ser tomadas como literatura. Eso depende más de la calidad del material y un poco de la prosa en cuestión, cosa por la cual puedes encontrar a Penpal como un libro de terror ya publicado, al igual que otras como El experimento ruso del sueño, que hasta tiene versión novelizada desde hace años e inspiró a otra novela de su misma índole. Los creepypastas o cualquier otro contenido que no sea relacionado al material de origen no debería ser tomado en cuenta como algo dañino para un fandom, sino más bien por el impacto involuntario que esta clase de cosas dan hacia la percepción de gente ajena a las creepypastas. En general, siempre he odiado el tipo de elitismo perpetuo que se tienen con estas obras, porque a uno le pueden gustar o no, pero es innegable el hecho de que no le hacen daño a nadie, y que si la gente tanto odio les agarra es por el consenso estúpido del canon, cuando nadie debería decidir eso. Ok, esto ya es más un nitpick mío, pero considero al operador y a Slenderman el mismo personaje. Sé que a mucha gente no les gusta considerarlo de esa manera, pero para mí es casi lo mismo que decir que Nidelmaus no forma parte de los exes cuando se rigen mucho bajo la misma sombrilla y comparten tantas similitudes que sería absurdo no meterlos en la misma categoría. Lo mismo para Jeff, que, vamos a ser francos, Ceseur pese a que inventó el concepto del personaje, no, y repito en mayúsculas, no hizo su diseño ni la foto le pertenece, así que su versión, aparte de malarda, no debería ser tomada en cuenta como un canon establecido del personaje. Odio con toda mi alma que hayan degenerado a Slenderman a ser un simple monstruo sin gracia, sobre todo en las películas. Él es el rey de las creepypastas, y al ser el 50º ejemplo de monstruo de terror, debería tener una película estilo IT o algo de ese estilo, pero no. Y no creo que esto sea culpa de los creadores, sino de Sony que esta película haya salido tan mal. O sea, si lo vemos con lupa, el mayor problema de esta reside en la historia tan desinspirada y falta de interés por contar algo nuevo, más que algo inherente del personaje, porque de hecho, la adaptación de este es muy buena, y por eso mismo da pena que no le hayan dado un mejor guion a esta porquería. Jeff, pese a todo, es la segunda creepypasta que más merece su propia película. Literal, el personaje vende como pan caliente y al ser uno tan moldeable al punto de tener múltiples versiones, hacer una película que siga su origen o haga cosas nuevas con él no debería ser tan complicado. Godzilla no es ni por asomo la mejor creepypasta de internet. Se acerca muchísimo, pero no creo que ni amerite tanto como por ejemplo su secuela, que bien inicia y tiene una mejor construcción de los elementos y sabe mantenerse fresca, sin arruinar por completo elementos presentados en la original, como si ha pasado en otros casos. Las creepypastas de Mega Man están muy infravaloradas. Directamente hay una muy buena interpretación para la época de juegos como Mega Man y la saga X, con conexiones directas con otras sagas, y un porqué de cada cosa, pero más allá de eso, la mayoría siguen demasiado una fórmula súper gastada sin ir más allá de eso, lo cual es triste, porque Mega Man al igual que Sonic, tiene mucho material con el cual hacer historias de terror. Los juegos de terror de Mario, como Daredevil o similares, no los considero tan buenos como la gente afirma que son. Sí, pueden ser interesantes, y eso no quita en nada la mayoría de las cosas tan tediosas como el diseño de niveles o la forma tan poco ortodoxa de contar sus historias, junto a controles pesados y toscos que solo entorpecen la experiencia y la hacen más azarosa que disfrutable. Y si me refiero a Mario Crimson Memories, que muy lindo y todo lo que quieran, pero no sirve para nada al final con ese control tan poco eficaz y liso para manejar. De nuevo, ¿cómo es posible que hayan tan pocos juegos que hagan gala de sus creepypastas o intenten crear las suyas propias? Cosas como Deltarune hacen una gran diferencia al tomar de inspiración estas historias, pero sigue siendo algo que hace falta ver más seguido, sobre todo en una época donde más que nunca se necesita reivindicar la reputación de las creepypastas. El mayor problema de las creepypastas de orígenes sobre personajes es que pese a tener conceptos interesantes, se van por el lado de hacer a su protagonista y antagonista demasiado simpático para el espectador, lo que lleva a una degradación constante del victimario como amenaza y a su vez creando un desbalance para hacerlo una víctima de sus propias circunstancias. Es como que no se saben decidir entre qué punto tomar a sus personajes, lo que lleva a esta clase de gaslighting narrativo donde no llega ni una cosa ni a la otra. Se puede hacer a un victimario que antes haya sido víctima en una creepypasta. Sí, pero debe haber un límite de qué tan víctima debe ser de sus circunstancias y qué tan responsable es de sus propias acciones.
Y ni debo ir a creepypastas para hacer eso, porque en el cine existe una película que ejemplifica este tema de mejor forma que el remake de Halloween. Aquí Michael Myers tiene todas las razones para ser un sociópata, pero mientras que en las creepypastas tratan de venderte a los victimarios como únicamente las víctimas mientras cometen cosas atroces, aquí lo usan para explicar, no justificar. Así como hay personas que nacen inexplicablemente con esta clase de problemas, hay quienes no tuvieron otra opción, pero aún así todo sigue teniendo matices, y si lo pensamos desde el punto de vista de la víctima, entonces es muy difícil de justificar las acciones de alguien que decide cometer atrocidades. Por eso funciona también esta cinta, y creo que también podría servir si son amantes del horror y quieren empezar en este mundillo. Y por último y no menos importante, dejen a los asesinos seriales de sus historias farmear ahora que está genial, XD.